Bienvenidos una vez más a vuestro canal favorito, el epicentro del chisme, la intriga palaciega y por supuesto, mucho, mucho amor made in Turquía. Soy y estoy aquí, armada con mi cafú copyright turco y mi lupa de detective, para traeros las últimas novedades del fascinante mundo de las series turcas que tanto nos apasionan. Prepárense para una inmersión superíndice 3N profunda. Hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, desatando debates acalorados en los grupos de fans, y francamente, manteniu copyright no me despierta por las noches. El posible reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Lo que os. No es una alucinación superíndice 3N inducida por el exceso de baklava. Los rumores, alimentados por pistas sutiles y susurros en los pasillos de Estambul, son cada vez más fuertes. Y amigos tenemos algunas pistas jugosas, algunas pruebas casi irrefutables, que compartir con vosotros. Volveru N a ser efsane, la pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N. Reviviru del amor que surgió superíndice 3, como una rosa en el desierto, en el set de la inolvidable Senkal Kapimi. Ajusten sus coronas, prepúrense para un viaje lleno de emoción superíndice 3N, especulación superíndice 3N, y tal vez, solo tal vez, un final feliz de cuento de hadas. Pero antes de que nos lancemos a la piscina de los rumores, quiero recordaros que este canal, vuestro humilde servidor de chismes turcos, se nutre de vuestro amor y apoyo. Si os gusta este tipo de contenido, si vibruis con cada mirada robada, cada me gusta estratégico y cada susurro de romance, no olvido copyright y darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos. Esos compau más menos eros adictos a las series turcas con los que compartus teorías conspirativas dignas de la CIA. Y lo es importante suscribos al canal. Asu no os perderu copyright is ninguna novedad, chisme jugoso, análisis exhaustivo o teoría descabellada de vuestras series y actores favoritos. Ahora supongan sus cinturones de seguridad emocionales, vamos al meollo del asunto. Bien, hablemos de Senkal Kapimi, la serie que catapultó superíndice 3 a la fama a Hande y Kerem, la serie que unió superíndice 3 sus destinos y que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N a millones de personas en todo el mundo. Oficialmente conocida en Spau más menos como Llamas a mi puerta, esta comedia romántica, con su encanto fresco y su historia adictiva, se emitió superíndice 3 entre 2020 y 2021. Convirtió copyright 2 en un fenus superíndice 3 meno global, trascendiendo fronteras y demostrando el poder universal del amor. Senkal Kapimi es una comedia romántica que en su núcleo, es una historia de segundas oportunidades y de CEU superíndice 3 el destino puede jugar sus cartas de la manera inesperada. Nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erupar Rafael, una joven florista con grandes sueños más menos os, una espíritu libre con una pasión superíndice 3N por la jardinerua y una determinación superíndice 3N inquebrantable. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza en el camino de Serkan Bolat, encarnado por el apuesto Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso, frío como el hielo, obsesionado con el trabajo hasta el punto de la neurosis y con una aversión superíndice 3N declarada al compromiso. Debido a un error que podría ser calificado como un complot del universo para juntarlos, Eda pierde la beca que necesitaba desesperadamente para estudiar en el extranjero, ese sueño más menos o que la mantenga viva y que le permita escapar de la realidad. Y naturalmente culpa a Serkan, el hombre de negocios implacable que parece insensible a sus problemas. Pero el destino, ese guionista caprichoso como siempre, tiene otros planes. Serkan, en un movimiento que desafió a su propia luz superíndice 3 Jika, le propone un trato escandaloso, si ella finge ser su prometida durante 2 meses, el tiempo suficiente para complacer a sus inversores y evitar un escándalo. Con diéresis copyright, le devolveru la beca. Una propuesta indecente, dirán algunos. Una oportunidad única, pensará Eda. Arregau más menos a dientes y común ese dudas que certezas, Eda acepta, y a su comienza una relación superíndice 3N llena de mentiras piadosas, malentendidos hilarantes, situaciones CEU superíndice 3 micas que nos acuan reura carcajadas y, por supuesto, mucho pero mucho amor. Un amor que florece en el jardín ese inesperado. Lo que hizo especial a Senkal Kapimi no fue solo su guión entretenido, lleno de giros inesperados y diálogos ingeniosos, y sus personajes carismáticos, con sus defectos y virtudes que los acuan tan humanos y en más menos hables, sino la cúmica innegable, la chispa palpable,
la conexión superíndice 3N el copyright trica entre Ande y Kerem. Desde el primer momento, desde esa primera mirada que lo decua todo, la pantalla se iluminó superíndice 3 con su energía y complicidad. Los fans, por supuesto, lo notaron. De hecho, se obsesionaron. La lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se volvió superíndice 3 borrosa, difusa, casi inexistente, y pronto empezaron a circular rumores de que Ande y Kerem eran algo muy ese que compau más menos eros de trabajo, que esa pasión superíndice 3N que veamos en pantalla se estendua muy de ese ayudo de los sets de filmación superíndice 3N. Y como sabru copyrightis, y como todo buen chismoso sabe, esos rumores resultaron ser ciertos. Ande y Kerem, cansados de esconder su amor, confirmaron su relación superíndice 3N durante el verano de 2021, desatando una ola de euforia, un tsunami de alegría entre sus fans. Parecua un cuento de hadas hecho realidad, una fantasua convertida en realidad. Efsane, como los llamaron cariu más menos osamente sus seguidores, eran la pareja perfecta, la personificación superíndice 3N del amor verdadero. Viajaban juntos a destinos exu superíndice 3 ticos, compartuan momentos especiales en redes sociales, regalu donos instantáneos de su felicidad, y se mostraban muy enamorados, irradiando una alegría contagiosa. Desafortunadamente, como muchos cuentos de hadas, este también copyright en llegó superíndice 3 a su fin. A principios de 2022, Ande y Kerem, con el corazo superíndice 3N apesadumbrado, anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a sus fans devastados, con el corazo superíndice 3N roto en 1000 pedazos. Los motivos de la ruptura, como suele suceder en estos casos, nunca se hicieron públicos, pero se especuló superíndice 3 con diferentes razones, desde la implacable presión superíndice 3N medio, tica que los segúa a cada paso hasta las diferencias personales que irremediablemente terminaron por separarlos. Y aquí es donde la historia se pone interesante, donde el drama se intensifica, donde la esperanza resurge de las cenizas. Después copyright ese de su separación superíndice 3N, Ande y Kerem, como aves migratorias, tomaron caminos separados, tanto a nivel personal como profesional. Ande, con su talento innegable y su belleza deslumbrante, ha estado trabajando en diferentes proyectos, explorando nuevos roles y desafiando sus límites como actriz, incluyendo la serie Bambae Kabiri, un thriller psicólogo superíndice 3 jico que ha cosechado elogios de la crítica, y la película de Disney y Ruido, una producción superíndice 3N ambiciosa que la consolida como una estrella internacional. Kerem, por su parte, ha estado enfocado en su carrera internacional, buscando nuevos horizontes y demostrando su versatilidad como actor, participando en proyectos como la serie The Invincible, una producción superíndice 3N de acción superíndice 3N de alto presupuesto que lo ha llevado a trabajar en diferentes pauses. Pero en las últimas semanas, como una tormenta que se avecina en el horizonte, han surgido una serie de indicios, pequeu más menos aseu más menos ales, migajas de pan que han alimentado la esperanza de un posible reencuentro, reavivando la llama de la esperanza en los corazones de los fans de Efsane. El primero y tal vez el ese significativo, es que Ande y Kerem han sido vistos interactuando en redes sociales, ese territorio virtual donde todo es posible y donde cada me gusta es analizado con lupa. Han intercambiado me gusta y comentarios en sus publicaciones, comentarios sutiles pero reveladores, lo que ha desatado la locura entre sus fans, que han interpretado cada interacción superíndice 3N como una prueba irrefutable de que el amor aún vive. Su copyright, que un simple me gusta no significa necesariamente que es tu copyright N volviendo, que no es una declaración superíndice 3N formal de intenciones, pero en el mundo de las celebridades y especialmente en el mundo de las series turcas, donde la imagen pública es tan importante, este tipo de interacciones suelen ser una seu más menos una pista, una forma discreta de comunicar algo. Además se ha rumoreado, se ha susurrado en los círculos cercanos a los actores, que Ande y Kerem han estado en contacto de manera muy privada, lejos de las CEU, maras y de la atención superíndice 3N medio tica. Fuentes cercanas a ambos actores, personas que juran conocerlos como la palma de su mano, han afirmado que han estado hablando por telecopyright fono, compartiendo confidencias y recordando viejos tiempos, y que incluso se han reunido en secreto, en lugares discretos buscando un poco de privacidad para reconectar. Esto es lo que ha encendido de verdad las alarmas, lo que ha hecho que los fans de Efsane sueu más menos en con un final feliz. Y aquí viene la parte que mencionaba al principio, la bomba que ha sacudido los cimientos del fandom, Kerem lo confesó superíndice 3. Bueno, no exactamente, no con palabras textuales, pero casi.
Durante una reciente entrevista, un periodista perspicaz le preguntó superíndice 3 a Kerem sobre su relación superíndice 3N con Ande y, aunque intentó superíndice 3 ser evasivo, desviar la pregunta y mantener una actitud profesional, sus palabras dejaron entrever que aún hay algo especial entre ellos, que el tiempo no ha borrado los recuerdos y que los sentimientos aún perduran. Kerem dijo algo así como: Ande es una persona maravillosa y siempre tendrú copyright un gran cariu más menos o por ella. Cariu más menos o amigos muos. No dijo Ande es una exnovia con la que no tengo ningún contacto. No dijo Ande es una persona del pasado. Dijo cariu más menos o. Es una gran diferencia, un matiz que lo cambia todo. Y Ande por su parte no ha desmentido los rumores, no ha salido a negar Kategu superíndice 3 ricamente la posibilidad de un reencuentro. De hecho, en una entrevista reciente cuando le preguntaron sobre Kerem, se quedó superíndice 3 boquiabierta por un instante sorprendida por la pregunta, antes de responder con una sonrisa enigmática, una sonrisa que parecía contener un secreto. Esa reacción superíndice 3N, amigos mos vale ese que 1000 palabras, es una prueba irrefutable de que algo estuvo pasando. Ahora, antes de que nos emocionemos demasiado, antes de que empecemos a planear la boda de Ande y Kerem y a imaginar sus futuros hijos, quiero dejar claro que todo esto son rumores y especulaciones, conjeturas basadas en indicios y suposiciones. No hay confirmación superíndice 3N oficial de que Ande y Kerem es tu copyright N volviendo. Pero como fans de las series turcas, como expertos en el arte del chisme y la intriga, sabemos que el amor puede surgir en los lugares muy inesperados y que las segundas oportunidades existen, incluso para las estrellas de televisión superíndice 3N. Y seamos honestos, ¿Q copyright N no querrá ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? Su química era innegable, su historia de amor fue de ensueu más menos o y su separación superíndice 3N nos rompió superíndice 3 el corazón superíndice 3N. Si hay una posibilidad de que reviva ese amor, creo que todos los fans de Sencalcapimi estaríamos encantados, celebraríamos este reencuentro como si fuera un campeonato mundial. Pero ese ayu de los rumores sobre Ande y Kerem, quiero hablaros de otra serie turca que ha estado dando mucho de copyright hablar, que ha conquistado al público con su historia intensa y sus personajes complejos, Yalu Condieres y San. También copyright N conocida como Fruhil, es un drama romántico que ha escalado posiciones en los rankings de popularidad, convirtió copyright 2 en un fenus superíndice 3 meno televisivo. Yalu Condieres y San cuenta la historia de Ferit, un joven millonario, mujeriego y consentido, un niño más menos o mimado que vive a expensas de su abuelo, que es obligado por este a casarse con Seyran, una joven inteligente y ambiciosa de una familia humilde, una mujer fuerte y decidida que busca un futuro mejor para ella y para su familia. El matrimonio, que comienza como un acuerdo, una transacción superíndice 3N comercial, pronto se convierte en una batalla de voluntades, un choque de culturas y en un torbellino de emociones. Un CEU superíndice 3 del explosivo que mantiene al público al borde del asiento. La serie explora temas como el amor, la familia, la tradición superíndice 3N, la ambición superíndice 3N y el poder, temas universales que resuenan con el público de todo el mundo. Sus protagonistas, Afra Sarau Párrafo y Luimer Ramazan Demir, han logrado una química impresionante en pantalla, creando una pareja que genera pasiones y que ha contribuido al gran Condieresis copyright sito de Yalu Condieres y San, en Turquía y en el extranjero. Por Q copyright menciono Yalu Condieres y San en un vídeo sobre Ande y Kerem. Porque al igual que Sencalcapimi, esta serie ha generado un gran interu copyright en la vida personal de sus protagonistas. Los fans han especulado sobre una posible relación superíndice 3N entre Afra y Mert, beisurnos en su química en pantalla y en algunas interacciones fuera de los sets de filmación superíndice 3N, aunque ambos actores lo han negado repetidamente, insistiendo en que solo son buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Lo que quiero destacar es que el fenus superíndice 3 meno de las series turcas va muy de ese ayu de las historias que se cuentan en pantalla. Los actores se convierten en ídolos, sus vidas personales se convierten en objeto de interu copyright ese público y sus relaciones amorosas se convierten en un tema de debate nacional, generando pasiones y obsesiones entre los fans. Volviendo a Ande y Kerem, solo el tiempo dirá si los rumores son ciertos y si su amor revivirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus series, especulando sobre su futuro y so más menos ando con un final feliz para Efsane. Y ahora, para cerrar este vídeo, hablemos brevemente de otra joya turca, Aik Memnu. Esta serie, traducida como Amor Prohibido,
es un drama clásico que ha sido retransmitido en numerosos pauses, dejando una marca imborrable en el GEU copyright negro de las telenovelas turcas. Es una historia de pasión superíndice 3N y traición superíndice 3N que ha cautivado a generaciones. Aik Memnu nos sumerge en la vida de Adnan Ziyagil, un viudo adinerado que se casa con Biter Y Urreoilu, una joven hermosa y seductora. La diferencia de edad y las personalidades contrastantes crean una tensión superíndice 3N palpable, y pronto Biter se ve envuelta en una pasión superíndice 3N prohibida con Belul, el sobrino de Adnan. La serie explora temas complejos como la infidelidad, la traición superíndice 3N, el deseo y las convenciones sociales. La actuación superíndice 3N magistral de Berensad como Biter y Kuanu párrafo Tatutui como Belul elevu superíndice 3 la serie a un nivel superior, convirtió copyright dola en un hito de la televisión superíndice 3N turca. El vestuario, los diálogos y los escenarios son exquisitos. Aik Memnu es un drama intenso y emocionante que te atrapa desde el primer episodio. Y por último, aunque podrá nombrar muchísimas s, quiero mencionar Erken Zikway, o Pu Jaro Sou más menos Ador en Spau más menos Sol. Esta comedia romántica ligera y refrescante, protagonizada por Demetuz Demir y Can Yaman, conquistó superíndice 3 al público con su encanto y humor. Erken Zikway cuenta la historia de Sanemaiden, una joven Sou más menos Adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Candibit, el hijo del dueño más menos o de la agencia. La serie es llena de situaciones CU superíndice 3 micas, malentendidos y momentos románticos que te sacan una sonrisa. La química entre Demet y Can es innegable, y su actuación superíndice 3N fresca y natural hizo que la serie fuera un con diéresis copyright sito instantuáneo. Erken Zikway es una opción superíndice 3N perfecta para aquellos que buscan una comedia romántica entretenida y fácil de ver. En resumen, hoy hemos hablado de la posibilidad del reencuentro de Hande Eru párrafo El y Kerem Bürsin, impulsada por interacciones en redes sociales, declaraciones ambiguas y el recuerdo imborrable de su química en Senkalkapimi. También copyright N hemos explorado el fenómeno superíndice 3 meno de las series turcas, donde la vida personal de los actores se entrelaza con la ficción superíndice 3N, y hemos destacado otras series notables como Yalu con diéresisan, Aik Memnu y Erken Zikway. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Gracias por vuestro tiempo, vuestra atención superíndice 3N y vuestro amor por las series turcas. Ahora quiero saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Creo copyright is que Hande y Kerem volveru N a estar juntos? ¿CUL es vuestra serie turca favorita? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordaros una vez más que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis copyright y darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribos al canal para no perderos ninguna novedad del mundo de las series turcas. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Muchos besos. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino, incluso en las series turcas.